Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a dar una introducción a los formularios en Visual Basic para aplicaciones, es decir, las macros programas de Excel avanzado. En este video vamos a tratar los siguientes temas: lo que son los cuadros de texto, lo que son etiquetas, botones, los cuadros desplegables y algunos ejemplos. Bueno, comenzamos. Lo primero es que la pestaña de desarrollador tiene que estar activa. Si no está activa, el procedimiento es el siguiente. Vamos a archivos, vamos a opciones. En opciones vamos a personalizar la cinta de opciones y aseguramos de que el ticket en desarrollador esté puesto. Ya si no está, ustedes lo marcan, le damos a aceptar. Posteriormente en desarrollador vamos a la sección de insertar. Colocamos un botón ActiveX, esto que está acá, y le damos doble clic. Se abrirá el editor de código de Visual Basic, ¿ya? Que es donde vamos a trabajar. Entonces, para crear el formulario, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a insertar un user form, ¿cierto? Y va a aparecer esta ventana, ¿ya? Esta es como la carcasa de una aplicación, ¿ya? O sea, el formulario es un contenedor donde van a ir los controles, como por ejemplo los cuadros de texto, los botones, la etiqueta, ¿cierto? Y nosotros vamos a programar el comportamiento de estos objetos, ya que están contenidos dentro del formulario. Lo importante, dentro de lo que es este contenedor, que es el user form, ¿cierto? Tenemos acá lo que es el nombre, ¿ya? Vamos a referenciarlo como user form, se puede cambiar, ¿ya? Formulario 1, lo que sea. Y también está el caption, entre otras características. Por ejemplo, dentro del caption, ¿cierto? Nosotros podemos cambiar eso de ahí y le ponemos y pues esto se va a reflejar, ¿cierto?, en el título del formulario, que nosotros lo cambiamos a ejemplo, pero fíjate de que el name se mantiene como en user form. Ya, o sea, una cosa es el nombre con el cual vas a referenciar el formulario dentro del código y lo otro es el texto que aparece sobre la barra de título, ¿ya? El name y el caption, esa es la primera diferencia. Para poder entender todo lo de los formularios, vamos a partir con un ejemplo muy sencillo, un botón que genera un cuadro emergente. Entonces, para eso vamos a hacer clic en el formulario, ¿cierto? Y va a aparecer el cuadro de herramientas. En caso de que no aparezca el cuadro de herramientas, este se puede hacer visible dentro del menú Ver cuadro de herramientas. Bien, acá podemos apreciar de que tenemos distintos objetos para poder incorporar dentro de nuestra ventana de formulario. Acá está el botón, ¿ya? Entonces seleccionamos el botón y marcamos. Va a aparecer con el nombre que viene por defecto, que es el Command Button 1. Fíjate de que si presionamos el botón, acá aparecen las propiedades del botón, y si presiono el formulario detrás, aparecen las propiedades del formulario, ¿ya? O sea, nosotros tenemos el contenedor que es el formulario y tenemos los distintos objetos que van a ir dentro del formulario y cada una tiene propiedades. Bien. Entonces el botón, lo más importante es el name y el caption. Hay otras propiedades, por ejemplo, puedes cambiarles la letra, el tamaño de la letra, los colores, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero como este es un video introductorio, no voy a tomar esos temas, sino que me voy a enfocar en lo importante, ¿bien? Ok, dentro de lo que es el caption, ¿cierto? Dentro del command button, propiedad caption, ¿cierto? Voy a poner OK. Entonces el botón va a tener encima la palabra OK, así como si yo hago clic en el formulario, ¿cierto? En la propiedad del user form, en el caption aparece ejemplo, ¿cierto? Si yo cambio acá, ¿cierto? Observo que tengo el formulario y tengo el botón, ¿cierto? Alterno al botón y tengo el caption que es el OK. Respecto al nombre, también podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle botón 1, botón 2, botón 3, pero en este caso vamos a utilizar los nombres que vienen por defecto, como botón 1, como botón 2, etc. Ok, ahora tenemos que darle un evento al botón, una funcionalidad, ¿ya? ¿Qué es el evento? Por ejemplo, cuando yo hago doble clic en el botón, ¿cierto? Si yo hago doble clic en el botón, ¿qué es lo que va a pasar cuando suceda eso? Entonces vamos a hacer doble clic en el botón y ahí aparece una ventana con código, ¿ya? Aparece acá private sub, command button 1 clic y en sub. Entonces, todo lo que esté dentro, entre las líneas private sub, command button 1 clic y el end sub, ¿cierto? Entre estas dos va a ser las funciones que van a estar asociadas al botón. Bien. Ahora, si el botón se llama botón 1, ¿cierto? O sea, si le cambié el nombre acá a botón 1, este se tendría que llamar botón 1 clic, ¿ya?
Ahora, el ejemplo más sencillo es trabajar con un cuadro desplegable, un message box. Ya entonces vamos a poner acá, ya, par de espacios, msgbox, hola, mundo. Ya, el típico ejemplo para poder partir. Ya fíjate de que acá esta instrucción, esto es una instrucción, ¿cierto? Y esto de acá es el encabezado. La instrucción yo la escribí un par de líneas corridas hacia la derecha. Eso es por un tema de orden. En Visual Basic no es requisito, pero hay otros lenguajes como por ejemplo Python que sí los requiere. Entonces se sugiere igual em, trabajar con estos espacios por un tema de orden. Entonces tenemos acá msgbox hola mundo, vuelvo a mi formulario y le voy a dar play. Ya, entonces tengo acá mi ventana, ¿cierto? Una ventana aquí dice ejemplo, ¿cierto? Este es el formulario, este es el botón con el OK, presiono el OK y me aparece el cuadro emergente hola mundo. ¿Ya? Perfecto, cierro el formulario, vuelvo al Visual Basic. Vamos entonces a hacer una pequeña calculadora. Ejemplo número 2, ¿ya? El manejo de etiquetas, de cuadros de texto y los botones y variables. Entonces, fíjate, este botón lo voy a tirar un poquito más abajo, le voy a cambiar el nombre por sumar. Fíjate, le cambié el caption. Y ahora dentro del cuadro de herramientas, ¿cierto? Voy a agregar dos cuadros de texto. ¿Ya? Ese es el botón del cuadro de texto. Entonces seleccionamos acá un cuadro de texto, ¿cierto? Y eventualmente igual puedo copiar pegar, ¿cierto? Mucho más fácil. ¿Ya? Entonces con eso tengo dos cuadros de texto. Fíjense en los nombres. ¿Ya? Si yo presiono el primer cuadro de texto me aparece como textbox 1, ¿cierto? Y ahora si presiono el segundo cuadro de texto me aparece como textbox 2. Esos son los nombres por defecto. Ahora, yo igual puedo cambiarle los nombres, no hay problema con eso, ¿ya? Pero acá voy a trabajar con los nombres que vienen por defecto. Entonces tengo el user form, tengo el cuadro de texto 1 o textbox 1, el textbox 2, ¿cierto? Y el common button 1. Voy a agregar etiquetas, ¿ya? Las etiquetas se hacen con el botón que tiene la letra A, ¿ya? Entonces voy a poner acá una etiqueta, ¿cierto? Y vamos a seleccionar número 1. ¿Ya? Y esa etiqueta la copio y la pego, ¿cierto? Y voy a tener acá número 2. Fíjate que al hacer clic sobre la etiqueta estamos modificando directamente el caption. Yo perfectamente puedo modificar esa propiedad acá eligiendo label, que son las etiquetas, ¿cierto? En su propiedad caption. ¿Ya? Y también se puede cambiar la letra, el tamaño, el color, todo eso. ¿Ya? Pero acá tengo número 1 y tengo número 2. ¿Ya? O sea, tengo el label 1, tengo el label 2, ya que son los nombres de la etiqueta, cuadro de texto 1, cuadro de texto 2, los textbox, el botón sumar, que es el common button 1, y el formulario. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes de aprender todo esto, si se dan cuenta, igual son ventanas básicas, pero es el pie para poder entender cómo se desarrolla una aplicación. Ya puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación para Android o puede ser una aplicación para iPhone. Todas tienen los mismos fundamentos. Un formulario con los controles o objetos que son los cuadros de texto, la etiqueta, los botones. Para eso sirve, por eso estoy aprendiendo esto. Entonces, ahora le vamos a dar una funcionalidad a este formulario. Vamos a presionar el botón sumar. Al presionar sumar, como es como un botón 1, ¿cierto? Me dirige a la porción de código que tenía anteriormente, pero le voy a hacer algunas modificaciones, como por ejemplo, voy a crear tres variables. Voy a crear una variable dim a as integer, otra variable dim b as integer y otra variable dim c as integer. Lo que estoy haciendo acá, estoy declarando variables, ¿ya? Una variable, recuerden, es como una caja, es un contenedor que se le asigna un nombre y un tipo de datos. Tipo de datos me refiero a que puede guardar números enteros, que son los integers, puede guardar números reales, que son los dobles, ¿ya? O puede guardar cadenas alfanuméricas, que son los strings, entre otras variables, ya, o sea, teniendo los long, los boolean, ya, un montón de otras cosas, pero nos vamos a enfocar en estos tres. Los integer, los double, ¿cierto? Los integer no tienen decimales, los double sí tienen decimales, el integer y double son números, y los strings no son números, son textos, ¿ya? O sea, son caracteres alfanuméricos, es decir, pueden contener texto, pero no se tratan como texto, se tratan con funciones para poder extraer desde la izquierda, derecha, por el medio, ¿cierto? Con funciones de texto, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá se llama declarar una variable.
acá estoy declarando, es decir, estoy sacando del bolsillo de un sombrero, estoy creando la variable, estoy diciendo que van a existir las variables A, B y C. Entonces, dentro de un código tienes que identificar primero cuáles son las variables de entrada y de salida. Fíjate, estamos trabajando con una calculadora. Vamos a fabricar una cosa que suma dos números y te entrega el resultado. Entonces, en este caso, nosotros identificamos de que existen tres variables. Existen la variable A y B, que van a ser los números que vamos a sumar, y la variable C, que es el resultado. Y vamos a asumir de que estas tres variables son números enteros. Por lo tanto, esta sección se llama declaración. Ya cuando tú pones los dim, se llama declarar la variable. Es decir, lo estoy creando, estoy definiendo cómo se llama y cuál es el tipo de datos que va a guardar. Ahora, otra cosa importante, también están los comentarios. ¿Ya? Los comentarios son simplemente notas al margen, ¿ya? Para poder guiarte dentro del código, pero que al ejecutar el código no se toman en cuenta. ¿Ya? Entonces, fíjate, para hacer un comentario es con el apóstrofe. ¿Ya? Con eso. Entonces acá le voy a poner un comentario, declaración de variables. Y ahí está. ¿Viste? Entonces todo esto se está ejecutando dentro del evento presionar el botón. O sea, yo presiono el botón sumar, ¿ya? Y se va a ejecutar el private sub command button 1 clic, ¿cierto? Y se va a ejecutar lo que está entre esta línea, ¿cierto? Y el end sub. Todo eso corresponde al evento, ya de sumar los dos números, pero todavía no está completo. Para eso, ¿cierto? Ahora tenemos que asignar la variable. ¿Ya? O sea, ¿qué significa asignar? Le tenemos que meter un valor a la variable que recién creamos. Entonces voy a poner acá asignar valores a las variables. Ya, entonces en este caso voy a poner acá a igual val textbox1.text, ya, y b igual val textbox2.text. Y entonces con eso yo lo que estoy haciendo, una vez declarar las tres variables, las dos de entrada y una de salida, estoy asignándole valores a las variables de entrada. ¿Ya? Estas variables van a apuntar a los dos cuadros de texto. Es decir, yo acá puedo poner un 2 y un 3, ¿cierto? Entonces la variable A tiene que quedar con lo que el usuario ingresa acá, ¿cierto? Y lo que el usuario ingresa en el segundo cuadro de texto va a quedar en la variable B, ¿cierto? Y eso es lo que estoy haciendo con estas dos líneas de acá. Estoy leyendo el contenido del cuadro de texto 1 y 2. Eso significa textbox1.text. Estoy leyendo el contenido del cuadro de texto 1 y el cuadro de texto 2. Pero vamos a hacer una calculadora, es decir, vamos a sumar números. Los cuadros de texto por defecto contienen texto, ¿ya? O caracteres alfanuméricos, es decir, strings. Por lo tanto, esto lo tengo que envolver, por así decirlo, con una función que se llama val, con b corta, esta que está acá. La función val lo que hace es extraer el valor numérico al cuadro de texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo acá le meto el símbolo 2, ¿cierto? Que es un alfanumérico, un string texto, el val lo va a convertir en el número 2, ¿ya? El cual yo lo voy a poder sumar. Ahora, ¿por qué la diferencia? Está el símbolo el más, ¿ya? Cuando tú sumas dos números, o sea, tú pones a más b, siendo que a más b son números, los va a sumar, ¿ya? O sea, 2 más 3 es igual a 5. Pero si estos números están declarados como texto, ¿cierto? Se van a trabajar como texto y el más no va a sumar, el más va a concatenar, es decir, va a unir. Por lo tanto, si los números están como texto y yo tengo un 2 y tengo un 3 y le pongo el más, pero como texto, no me va a dar 5, me va a dar 23, ¿cierto? O sea, va a pegar el 2 con el 3, ¿ya? Ojo con eso, es muy importante, ¿ya? Porque el símbolo más, ¿sí? El operador más de la suma tiene doble función, suma para números y concatena para texto, ojo, ¿ya? Pero en Visual Basic, ¿cierto? También para poder hacer las concatenaciones, ¿cierto? Se utiliza el símbolo ampersand, ¿ya? Que es el símbolo que se hace con el Shift y el 6, que bueno, eso es otro, otro símbolo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, tengo dim a as integer, dim b as integer, dim c as integer, ¿cierto? La declaración de las tres variables. Después asigno los valores, convierto los cuadros de texto a números, ¿cierto? Y una vez que ya A y B es la lectura de ambos cuadros de texto, ¿cierto? Voy a poner acá C, que es mi tercera variable, la variable salida, que va a ser A más B. A más B, ¿cierto? Porque A y B, ¿cierto? Son la lectura de los dos cuadros de texto. Y con eso, ¿cierto? Simplemente voy a poner acá messagebox C. Listo.
Entonces este código, ¿cierto? Lo voy a ejecutar, ¿cierto? Le voy a poner play. Número 1, ¿cierto? Voy a poner acá 2, número 2, voy a poner 3 y me va a aparecer acá el número 5. ¿Listo? Esa es como la aplicación, la prueba de concepto de todo esto. Ahora, podemos escribirle un mensaje, aparte que solamente muestra el 5. O sea, fíjate acá, le voy a poner lo siguiente. Vamos a poner acá la suma de más A, ¿cierto? Vamos a poner mejor con el ampersand, ¿ya? Ampersand más A y vamos a poner más entre comillas otro ampersand B, le ponemos acá es entre comillas y le voy a poner acá C. Ya, veamos si funciona. Vamos a darle play, le pongo 4, 5, 4 y 5, ¿cierto? Y ahí me aparece la suma de 4 más 5 es 9. Fíjate lo que hace el ampersand. Ya en este caso lo que hace es ir concatenando, ¿cierto? Acá yo sé de que el A es el valor del primer cuadro de texto, el B es el valor del segundo cuadro de texto y el C es la suma de los dos, que es lo que yo definí en estas tres líneas de acá. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es pegar los textos, ¿cierto? Con este concatenador que es el ampersand. Bien, tenemos esto, ¿cierto? MSFox, la suma de A y B es C. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá? ¿Qué otro control tenemos dentro de esto? Tenemos acá los cuadros desplegables, ¿cierto? O los cuadros combinados. O sea, por ejemplo, acá podemos hacer lo siguiente. Ya. Voy a poner un cuadro desplegable. Ya. Y vamos a colocar acá operación. Fíjate. Vamos a ponerle operación. Ya, el cuadro desplegable es aquel elemento dentro de un formulario que tú haces clic en la flechita y se te despliegan una serie de opciones. Entonces para eso, bueno, voy a cambiarle el sumar a OK nuevamente, ¿cierto? Y acá tenemos que ir a lo siguiente. Volvemos al código, ¿cierto? Y seleccionamos acá user form, ¿ya? Y le ponemos acá initialize. Ese. Y entonces fíjate, el formulario también tiene sus propios eventos. Tenemos el evento que se ejecuta cuando tú cliqueas en el formulario, que es el user form click. En este caso, no sé, voy a ponerle un msg box prueba. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Yo estoy haciendo lo siguiente. Voy a darle play, hago clic en el formulario. Fíjate, voy a hacer clic en la parte gris del formulario y me aparece ahí el cuadro de texto, ¿viste? Entonces yo puedo generar más eventos, puedo poner un segundo botón, ¿cierto? Puedo utilizar estos cuadros desplegables. No sé, fíjate, este user form era solamente para mostrarlos. Eso yo lo puedo sacar. Voy a poner acá un user form initialize, ¿ya? Y acá vamos a poner, ¿cómo se llama el combo box? Se llama combo box 1, ¿ya? El desplegable. Entonces vamos a ponerle un par de espacios, combo box 1.add item, ¿cierto? Y le voy a poner acá suma. Y acá combo box 1.add item. Y le vamos a colocar red. ¿Ve? Entonces fíjate acá. Ya. Entendamos la lógica. ¿Ya? Nosotros tenemos un evento que es el botón, ¿cierto? Con el cual actualmente tengo la suma de dos números. Pero acá tengo otro evento, ¿cierto? Que es el user form initialize. El user form initialize es lo que se va a ejecutar cuando se inicializa el formulario. Es decir, se pueden cargar condiciones iniciales. Como por ejemplo, ¿cierto? Agregarle valores a los cuadros de texto. Fíjense, si yo ahora le doy play, ¿ya? Yo en el cuadro de texto, ¿cierto? Yo tengo suma y resta, ¿viste? Puedo tener acá estas dos operaciones. Entonces, voy a utilizar eso, ¿cierto? Y vamos a volver al evento del botón, ¿cierto? Al command button click, ¿cierto? Y vamos a colocar lo siguiente: if combo box 1.text, ¿cierto? Igual suma
de nuevo. C igual a más B en div. Y ahora voy a hacer esto mismo. Voy a hacer esto mismo pero con la resta. Entonces le voy a poner acá resta, ¿cierto? Y acá le voy a poner a menos B. Y ahí esto es un mensaje, ¿cierto? Ese msbox lo voy a cortar, lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner acá. Ya, porque es la suma, ¿cierto? Y a este lo voy a poner acá, que sería la resta. Ya veamos si funciona. Así hay que modificar alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, voy a darle play, ¿cierto? Voy a ponerle acá, no sé, 5 y 4, ¿cierto? Voy a ponerle la suma, ¿cierto? Presiono OK, ¿cierto? Acá no pasó nada. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Ya, entonces, tengo combobox 1.text igual suma, ¿cierto? Voy a hacerle un print o un msgbox combo box 1.text msgbox. Ya quiero ver cuál es el valor que tiene el combo box 1. Entonces le voy a dar play, le pongo 4, 5, selecciono un valor, ¿cierto? Presiono OK y además me aparece suma, pero ojo, aparece con mayúscula. Y acá la resta, ¿cierto? Me aparece resta. Ya fíjate, me pasó acá en este caso de que al presionar el botón no me estaba leyendo el combo box. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo usé? Ya, usé un msgbox para poder monitorear cuál es la variable del combo box. Fíjate acá. Entonces esto es solamente con fines de prueba. En el caso de que no te funcione algo que tú pensás que te va a funcionar pero no te funcionó, ¿cierto? Puedes ir rellenando con msbox para poder ir analizando el comportamiento interno de la variable a lo largo del código. Por lo tanto, eso yo lo voy a comentar, ¿ya? Y acá yo le voy a cambiar esa S por S mayúscula y esa R por R mayúscula. Démosle play, a ver si funciona. Vamos a ponerle 4, 5, ¿cierto? Voy a ponerle la suma, ¿cierto? Presiono OK y voilà, toma. La suma de 4 más 5 es 9, ¿cierto? Y ahora si yo le cambio el combox por resta, ¿cierto? Le voy a poner OK, ¿cierto? Y ahora me está apareciendo la resta de 4 más 5 es 0. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Volvemos. Lo que estoy haciendo acá se conoce como la depuración o el debugging. ¿Ya? Cuando haces un código y resulta que lo que hiciste no te funciona a la primera, ¿cierto? Generalmente no funcionan las cosas a la primera. Tienes que ir repasando el código, poniendo estos msbox intermedios, ¿cierto? Y analizando todos los posibles casos. Entonces veamos qué fue lo que pasó. Ya mira, una cosa muy importante. Yo acá en este if, ¿cierto? Recuerden de que el if es una función si, simplemente te dice si se cumple esta condición, entonces una serie de código que se va a ejecutar cuando se cumple la condición. En caso contrario, la otra cosa, pero en este caso no es necesario el caso contrario. Basta con que tú pongáis if condición, ¿cierto? Esta sería la condición de que el usuario en el desplegable seleccione la suma, entonces ejecútate estas dos líneas y termina el if, ¿cachai? O sea, si el combobox dice otra cosa que no sea suma, ¿cierto? No ejecutar lo que está acá, ¿ya? De eso se trata. Y lo mismo con la resta, ¿cierto? O sea, acá yo hago una pregunta y si se cumple la condición me meto dentro del if y ejecuto lo del if, ¿ya? Y lo hago tanto para la suma y para la resta. Pero miren acá, fíjense el orden. Dentro de este if yo tengo un C igual a más B y después yo tengo el msbox. Yo primero hice la asignación del valor de la variable C, es decir, yo hice C igual a más B y después yo muestro el msbox. Pero mi equivocación fue la siguiente. En la resta, ¿por qué me dio 0? Porque yo primero tiré el msbox y después hice la resta. Entonces, acá una moraleja muy importante. El orden en un código es importante. No es lo mismo de que esta línea esté antes de esa o al revés, ¿cierto? Porque primero nosotros tenemos que crear la variable C, tenemos que meterle el valor a la variable C y después tenemos que mostrar dicha variable, ¿viste? Sigue una secuencia de pasos. Entonces acá esto yo lo voy a arreglar. Voy a poner este C acá arriba, ¿cierto? Y lo voy a dejar con el mismo orden que está acá, solamente que acá es la suma y acá es la resta, ¿ya? Y acá yo estoy mostrando el mensaje, ¿cierto? msgbox, la suma de tanto tanto es tanto. Vuelvo a probarlo, entonces voy a ponerle nuevamente play, ¿cierto? Voy a poner, no sé, 6 y le voy a poner 4, ya por ejemplo. Ya voy a seleccionar la operación, en este caso va a ser la suma, y voy a poner OK. Me dice que la suma de 6 más 4 es 10. Ahora voy a seleccionar la resta, ¿cierto? Y me aparece que la resta, ya, me aparece acá un 6 más 4. Ya lo voy a arreglar ahora.
Entonces la resta, ya, le cambio el más por menos, ¿cierto? Y ahora sí, le voy a poner 3 y 5, luego poner acá la resta, ok, la resta de 3 menos 5 es menos 2 y ahí funcionó perfecto. ¿Viste? Entonces, eso pues chicos, eso es el video del día de hoy. Más adelante vamos a ver lo que son los botones de opción, los option buttons y los checkbox. Ya, pero eso en otro momento. Primero entendamos la lógica, ¿cierto? De definir cuáles son las variables, declararlas, asignarle los valores, hacer el procesamiento y posteriormente mostrar el resultado. Fíjate, todo sigue una secuencia. Bueno, cualquier duda que tengan, mi correo nestor.palomino@gmail.com. Ya, espero que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.